Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra segunda sesión del seminario Agenda 2030, implicaciones prácticas del enfoque de la Agenda 2030, el cual tiene como objetivo visibilizar la importancia de la implementación práctica de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional mediante la adopción, integración y aplicación de su enfoque, principios, mecanismos e instrumentos metodológicos. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas brindadas en esta sesión. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante nuestra sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida al maestro José Luis Adrián Escudero Gómez, asociado para la generación y análisis de evidencias para la toma de decisiones. En este sentido, daremos paso a nuestros mensajes, por lo cual me permito cederle el uso de la voz a nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leslie. Nos da mucho gusto saludar al maestro José Luis Adrián Escudero, que trae a esta sesión la representación y el pensamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y específicamente lo relacionado con la Agenda 2030. A la Secretaría de Gobernación, a la que está adscrito nuestro instituto, el INAFED, les satisface mucho ir adelante en este esfuerzo de cooperación con esta importantísima organización internacional. Digo, por supuesto, la ONU y específicamente el PNUD. Como saben, algunas de las personas que han ingresado a este diálogo, esta es la segunda sesión que realizamos y esperamos que por la riqueza de la información que aquí se proporciona, vaya creciendo la audiencia que tenemos para nuestros encuentros. Antes de ingresar, escuchaba yo una estrategia para estimular la participación, porque realmente el beneficio puede ser muy alto para las y los servidores públicos que están comprometidos en el desarrollo municipal. Como se dijo, el tema de la Agenda 2030 pone una atención especial en lo que se denomina el ámbito subnacional, es decir, aparte de los compromisos nacionales, lo que se hace al interior de cada país. Aquí lo que yo quiero decir es que la importancia que tiene que aterricen localmente las herramientas, las estrategias y los objetivos de la Agenda 2030 no solo es importante, sino es absolutamente esencial. ¿Qué quiero decir? Miren, lo que una persona no ve reflejado o aplicado en el lugar donde vive, equivale a que eso no existe. Lo que quiero decir es que la aplicación local
no solamente gubernamentalmente, sino en la conciencia de los habitantes de cada una de las localidades. Todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, que es una manera de llamar a la agenda del mundo de nuestros días. ¿Cuáles son los principales compromisos de todos los países y desafíos de todos los países y de todas las personas en nuestra época? ¿Cuál sería la agenda del mundo? Pues se llama la agenda, hoy es la Agenda 2030. Tenemos que poner pues un especial interés en que nuestros compañeros, presidentes municipales y las personas funcionarias públicas que se desempeñan en los ayuntamientos le pongan especial importancia a la divulgación de todo lo que tiene esta agenda en beneficio de la población. Aquí el maestro Adrián Escudero nos va a ayudar a comprender cómo monitorear, cómo evaluar, cómo divulgar esta agenda, y lo sabe hacer muy bien, no solo por ser funcionario del PNUD, sino porque durante más de una década ha trabajado en programas de las transformaciones locales en nuestro país. Para estos efectos, lo que nos interesa a nosotros es contribuir con la agenda de esta importante organización en el ámbito de lo local. Esperamos tener éxito. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito cederle el uso de la voz al maestro José Luis Adrián Escudero Gómez para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias, licenciado Valle, por sus atenciones, por su interés y por su entusiasmo, conjunto con Ernesto, ambos de INAFED, porque bueno, estos diálogos tengan lugar y se concreten de la forma en la que los hemos venido trabajando. Primero que nada, me gustaría extender un saludo cordial desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, y un agradecimiento por destinar parte de sus seguramente muy ajustadas agendas para sumarse a esta sesión. Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y en particular para el proyecto de la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional, del cual formo parte, es siempre muy importante contribuir, colaborar y sumarse a estos espacios en los que podemos visibilizar la importancia que tiene el enfoque de la Agenda 2030 y la importancia que tienen también las implicaciones de su ejercicio práctico en el ámbito subnacional en México. Esto es primordial y de suma importancia para promover avances que generen condiciones y contextos positivos que permitan avanzar en términos de desarrollo sostenible en el ámbito subnacional en México. De manera que nosotros estamos muy contentos y les agradecemos a todas y a todos que puedan estar hoy conectados de manera virtual en esta sesión remota y en esta segunda sesión de los diálogos que tenemos acordados entre INAFED y PNUD para hablar sobre la Agenda 2030 en el ámbito subnacional en México. Muchas gracias de antemano. Muchas gracias, maestro Escudero, por este mensaje de bienvenida. Antes de comenzar, queremos invitar a las y los participantes que nos acompañan en Zoom y en nuestra transmisión de Facebook Live a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat, y una vez finalizada la presentación, con todo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos al maestro Escudero para comenzar su ponencia. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias de nuevo. Procedo ahora a compartir mi presentación. En cuanto la vean, les pido por favor que me indiquen para poder iniciar. Ya la vemos, maestro. Súper bien, muchísimas gracias. Yo reitero esta iniciativa que promueve Leslie de INAFED, en la que sugiere que por favor cualquier duda, comentario, duda, pues lo puedan plasmar en el chat, ya sea en Facebook o en el de Zoom, porque de esa manera nosotros podemos, digamos, interiorizar la retroalimentación muy valiosa que siempre ustedes nos brindan. Bien,
Como se mencionó anteriormente, esta sesión que tiene lugar el día de hoy, cuyo nombre es Implicaciones Prácticas de la Agenda 2030, es la segunda de 5 sesiones que tenemos programadas a lo largo del año. Esta sesión es la siguiente consecutiva a la primera sesión que tuvo que ver con el enfoque de la Agenda 2030 y que impartió mi amigo y colega Fiodor Rodríguez Mancebo, que anda por ahí y que siempre saludo con gusto. Y que bueno, en ese sentido nosotros como parte de la segunda de 5 sesiones que tenemos programadas, tenemos pensado el siguiente contenido. Inicialmente estamos pensando en hacer una recapitulación de manera general de los contenidos observados en la sesión anterior que tuvieron que ver, como ya dije, con el enfoque de la Agenda 2030. En ese sentido, nosotros revisaremos de manera general cuál es su estructura, sus principios, sus áreas de influencia y sus principales retos. Posteriormente, en esta presentación estaremos abordando el tema de las políticas públicas, qué son, para qué sirven y cuál es la relación que guardan con la atención de las necesidades y los problemas públicos identificados en el ámbito subnacional en México. En un tercer momento abordaremos la importancia que tiene el incluir el enfoque de la Agenda 2030 en cada una de las etapas que conforman el ciclo de políticas públicas. Y finalmente, nosotros siempre desde el proyecto de implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional, del cual formo parte, pues siempre estamos impulsando que el desarrollo de las capacidades funcionales municipales disponibles en los gobiernos subnacionales, estatales y municipales en México, pues es un tema fundamental y sumamente valioso que vale la pena considerar en términos de que con su desarrollo es posible asegurar que el diseño de intervenciones públicas con las cuales se atienden los problemas públicos cuente con un enfoque de desarrollo sostenible que permita atender las necesidades de la población y de los diferentes actores del desarrollo en el ámbito subnacional. Y bueno, pues sin más, este es el contenido que estaremos revisando durante esta presentación y bueno, pues vamos a iniciar. Como ya dije, la primera parte tiene que ver con esta recapitulación general que intento hacer sobre los temas que se abordaron en la sesión pasada por mi amigo Fiod. Esta sesión está disponible en las redes sociales de INAFED y también de PNUD por si gustan ir a visitarla y bueno, apropiarse del contenido impartido en aquella sesión. Empecemos. Debemos considerar o es importante considerar que la Agenda 2030, suscrita por 189 líderes de los países del mundo, es un conjunto de principios y criterios encaminados a promover que existan contextos o entornos de desarrollo sostenible. En ese sentido, esta agenda es una hoja de ruta que consiste en 17 objetivos de desarrollo sostenible que, bueno, están encaminados a poner fin a la pobreza, a reducir el hambre y a aumentar la seguridad alimentaria, a garantizar una vida sana y una educación de calidad, una igualdad de género y a garantizar también el acceso universal al agua limpia y a la energía, a promover el desarrollo económico sostenible y también asegurar la sostenibilidad y resiliencia del medio ambiente y la biodiversidad, además de promover el acceso a la paz y la justicia, y de encaminar y asegurar que existan las alianzas necesarias para promover el desarrollo sostenible a nivel mundial. Bien, la estructura que tiene esta Agenda 2030 descansa sobre la base, como ya dije, de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ustedes observan en pantalla y de un marco de resultados muy interesante que consiste en 169 metas y 232 indicadores que permiten dar un monitoreo y un seguimiento que posteriormente, bueno, un monitoreo y seguimiento de los avances, retrocesos y áreas de oportunidad del cumplimiento de estos 17 objetivos que posteriormente permite pues evaluar las acciones en términos de, bueno, conseguir avances en estos 17 objetivos. Esto permite, este marco de resultados permite generar las acciones correctivas y preventivas que, bueno, aseguren la consecución o los avances en estos 17 objetivos en diferentes niveles de desagregación territorial. En el caso particular de México, en el ámbito municipal, estatal y a nivel federal. En un momento. Bien. Además de esta estructura, es importante considerar que, bueno, la Agenda 2030 también descansa sobre la base de 3 principios fundamentales. El primero tiene que ver con la universalidad, perdón. Y esto se refiere a que, bueno, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como sus 139 metas y 232 indicadores, están pensados para que todos los países puedan considerarse o puedan impulsar estrategias que promuevan el desarrollo sostenible. Esto
se refiere a todos los países en el sentido de que no importa si son países desarrollados o en vías de desarrollo. La Agenda 2030 tiene un carácter universal. También tiene un carácter integral. La Agenda 2030 es integral en el sentido de que busca conseguir los 17 objetivos de desarrollo, lo que implica que no hay un grado de importancia mayor o menor en función de cada objetivo. Es decir, todos son importantes y se busca alcanzar avances en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esto implica también que impulsar acciones para avanzar en un objetivo incide de manera directa o indirecta en el resto de los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, el tercero de los tres principios a los que hago referencia, pero no menos importante, es el de no dejar a nadie atrás. Como saben, y como mencionaré más adelante, la Agenda de Desarrollo Sostenible también es una agenda que promueve el ejercicio efectivo de los derechos humanos en todos los sectores de población, poniendo particular énfasis en los grupos de población tradicionalmente vulnerables o en aquellos en los que existe de manera muy específica situaciones de vulnerabilidad, rezago o marginación. Eh, También es importante mencionar que, bueno, la Agenda 2030 tiene relación o tiene incidencia, digamos, en diferentes esferas de acción o en diferentes grupos de desarrollo, de actores del desarrollo. En ese sentido, la implementación de la Agenda 2030 depende del impulso o la generación de alianzas con diferentes sectores y grupos relevantes con interés e incidencia en las dinámicas de desarrollo en el ámbito local. Particularmente me refiero a los gobiernos federales, estatales y municipales, como el sector público. Me refiero también a las organizaciones de la sociedad civil. Me refiero a la población en general, a la academia y al sector privado. Son cinco actores del desarrollo que generan cierta influencia e incidencia en las dinámicas de desarrollo en el ámbito local, y por lo cual es importante, o desde la Agenda 2030 se considera que es importante la implementación de estrategias y acciones en función de las características, las necesidades, prioridades y oportunidades particulares, en función de las dinámicas y contextos locales. En ese sentido, también es relevante que el diseño de las políticas públicas que genere acciones y rutas de acción para promover avances en el desarrollo sostenible, bueno, incluya o involucre a los actores del desarrollo en el ámbito local, debido a que, bueno, son ellos que por su cercanía con las dinámicas en el ámbito local, pues tienen un mayor conocimiento de las problemáticas locales, de las alternativas de solución, y en ese sentido es posible que mediante su inclusión en el diseño de políticas públicas, en las etapas de diagnóstico, planeación, diseño, gestión y evaluación, bueno, pues se robustezcan estas con la visión de los actores del desarrollo en el ámbito local y además con los principios y las implicaciones del enfoque de la Agenda 2030. Como ya dije, la Agenda 2030 también promueve o es un ejercicio que busca promover el ejercicio efectivo de los derechos humanos en todas las personas, promover también la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en general. En ese sentido, la Agenda 2030 sugiere que, bueno, se impulse un cambio en los actores del desarrollo que mencionaba en la lámina anterior, los representantes del sector público, de la academia, del sector privado, la población en general y las organizaciones de la sociedad civil. Este cambio sugiere entonces que se agrupen estos actores del desarrollo en tres grupos. Por un lado, los grupos llamados titulares de derecho, que consisten en las personas y la ciudadanía en general, cuya función o cuyo papel tiene que ver con la exigencia y el ejercicio de los derechos humanos. Por otro lado, tenemos el grupo de los titulares de obligaciones, que son principalmente los gobiernos de los diferentes órdenes de gobierno en México, los gobiernos municipales, estatales y también los representantes, las y los representantes de las diferentes instituciones, organismos y dependencias públicas del ámbito federal o de cualquiera de los distintos órdenes de gobierno. Eh, Su papel en este caso tiene que ver con la obligatoriedad, perdón, para promover, respetar, promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos en función de sus capacidades, atribuciones y pues mandatos que en la Constitución o en los diferentes marcos normativos se estipulan.
El tercer y último grupo, pero igualmente no menos importante, tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, los representantes del sector privado y de la academia. Este grupo se le llama como titulares de responsabilidades y su papel fundamental en términos de la implementación de la Agenda 2030, bueno, pues tiene que ver con la responsabilidad que este grupo de actores del desarrollo tiene para promover, respetar y contribuir al ejercicio de, bueno, los derechos humanos. Grosso modo, estas son, digamos, los temas que mi colega Fiodor estuvo promoviendo en la sesión anterior y tiene que ver con los principios, las áreas de influencia, el reto de localizar la Agenda 2030 para promover acciones específicas que atiendan las necesidades particulares de los contextos, dinámicas y actores de desarrollo en el ámbito local. Y bueno, como mencionaba, la segunda parte de esta presentación tiene que ver con abordar el tema de las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? ¿Para qué sirven las políticas públicas? Y en ese sentido, ¿cuál es la importancia que tienen en la atención de las problemáticas específicas identificadas en los contextos y ámbitos locales en México? En ese sentido, bueno, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México y en general la literatura especializada en estos temas se entiende como políticas públicas, pues al conjunto de acciones emprendidas por los organismos, las dependencias y las diferentes entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno en México, en conjunto con otros actores del desarrollo de la sociedad. Ya mencionamos a la academia, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, la población en general. Son acciones que se implementan para resolver problemas públicos específicos. Estas acciones, estas intervenciones de carácter público que coloquialmente conocemos como políticas públicas, pues están presentes casi en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y ahí ponemos algunos ejemplos: el pago de impuestos, el alumbrado público, regulación laboral, entre muchos otros. Pero entonces, ¿qué es un problema público? ¿Qué se entiende como un problema público? Bueno, pues grosso modo podemos decir que el problema público es una situación social indeseada, un hecho negativo que puede revertirse mediante el desarrollo de ciertas acciones. Un problema público responde a diversas situaciones que no pueden resolverse mediante la interacción, digamos, entre individuos, empresas, grupos, entre particulares. Es una situación que afecta de manera generalizada a diferentes grupos de población o a diferentes grupos de actores del desarrollo de manera constante. Un problema público también puede entenderse como un cierto distanciamiento de la realidad respecto a lo que debe ser y a lo que está definido en función de los conjuntos, del conjunto de valores, ideologías, marco normativo, las instituciones y los intereses prevalecientes de una sociedad. Un problema público también tiene un carácter gradual en el sentido de que, como ya dije, afecta de manera o con intensidades particulares a diferentes grupos de la población o actores del desarrollo en diferentes estratos territoriales de un municipio, de un estado o a nivel federal. En ese sentido, las políticas públicas, ya decía yo en esta sección, vamos a abordar la importancia que tienen las políticas públicas en la atención del problema público. Como ya decía, el problema público, los problemas públicos son identificados como aquellas situaciones negativas que pueden revertirse mediante alguna acción. Y esta acción precisamente son las políticas públicas, las intervenciones públicas que se diseñan para atender particularmente un problema, una situación negativa que aqueja o que incide, influencia particularmente negativa en algún grupo de población, en un territorio, en una demarcación particular y en un cierto grupo de actores del desarrollo en el ámbito subnacional. Ahora entonces, ¿cuál es la importancia o el nombre de esta sección es el enfoque de la Agenda 20 en el ciclo de políticas públicas, pero básicamente se refiere o lo que intentamos abordar en este sentido es, bueno, pues cuál es la importancia que tiene incluir el enfoque de la Agenda 2030, el principio de universalidad, de integralidad, no dejar a nadie atrás, la intención de localizar el diseño de políticas públicas con base en los contextos, problemáticas y dinámicas locales. Bueno, cuál es la importancia de incluirlo en el enfoque o en el desarrollo de políticas públicas a través de cada una de sus etapas? Bueno, eso es lo que abordaremos en esta sección.
Primero, empezar diciendo que, bueno, el ciclo de políticas públicas tradicionalmente se integra por las siguientes etapas. La etapa de diagnóstico, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación, que en las láminas posteriores, bueno, estaremos como abordando de manera particular y específica. Sin embargo, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, nos hemos permitido añadir una etapa que tiene que ver con la sensibilización. Y esto responde básicamente a la importancia que nosotros le damos a la localización del diseño de las políticas públicas y a su incidencia en el ámbito particular a nivel local. Esto responde a que nosotros consideramos, como ya dije, que el contexto local en el ámbito subnacional, municipal y estatal nos permite identificar con mucha claridad, bueno, cuáles son las problemáticas específicas de algún contexto en particular. En ese sentido, como sabemos, el territorio en México es un territorio bastante heterogéneo, hablando en términos de las dimensiones de desarrollo sostenible, que son la dimensión ambiental, social y económica. No son las mismas dinámicas de desarrollo económico, social y medioambiental en el norte del país que en el sur. Pero si ahondamos en ese nivel de desagregación, también podemos identificar que incluso en una entidad federativa las condiciones y dinámicas de desarrollo sostenible también son diferentes. Y si continuamos en esa dinámica, podemos observar que en los municipios sucede lo mismo. En la colonia X hay una serie de problemáticas específicas que no corresponden a las mismas dinámicas de las problemáticas que hay en la colonia o en la región tal, hablando incluso solamente de un mismo municipio. En ese sentido, la etapa de sensibilización para nosotros es muy importante porque respondiendo a esas dinámicas de desarrollo sostenible heterogéneas que ya describí, bueno, pues también hay una serie de actores del desarrollo que inciden de manera particular en función de las dinámicas a nivel local. Hay una serie de problemáticas también identificadas que no corresponden o no son genéricas con el resto de las problemáticas en el territorio. De ahí que sea importante para nosotros incluir una etapa de sensibilización que nos permite tener un panorama inicial de cuál es la problemática que estamos identificando, cómo abordarla y en ese sentido, cómo entrarle, digamos, al ciclo de políticas públicas. En ese sentido, como ya decía, la primera etapa o la etapa que nosotros consideramos como muy relevante considerar dentro del ciclo de políticas públicas, pues es la etapa de sensibilización. La etapa de sensibilización en general nos permite visibilizar, bueno, cuáles son los flujos de retroalimentación entre los diferentes actores involucrados en una problemática en el ámbito local. En ese sentido, nosotros identificamos tres etapas fundamentales en esta etapa de sensibilización. La primera tiene que ver con la temática y la delimitación, es decir, definir una temática por la cual nosotros vamos a diseñar una política pública, una temática general en la que identifiquemos que hay ciertas problemáticas o grupos de población afectados. Por ejemplo, nosotros en nuestras actividades cotidianas, en nuestra relación con nuestras contrapartes, hemos estado contribuyendo de manera muy reciente y muy intensiva en el acompañamiento técnico para el diseño y el fortalecimiento de los planes estatales y municipales de desarrollo. En ese sentido, nosotros, y como seguramente ustedes también saben, identificamos que la estructura de estos instrumentos de planeación, de estos importantes instrumentos de planeación, pues bueno, siempre se compone de un diagnóstico, una identificación de problemáticas, el diseño de acciones o la hoja de ruta por la cual una administración pública buscará atender las problemáticas identificadas y luego un marco de indicadores. En ese sentido, la estructura del plan municipal o de los planes estatales de desarrollo se compone por ejes o dimensiones estratégicas por las cuales se busca atender estas, o por las cuales, a través de las cuales se define la hoja de ruta de las acciones que se llevarán a cabo durante una administración. En ese sentido, cada uno de estos ejes de los instrumentos de planeación corresponde a una selección temática y a la delimitación de los temas que se abordarán en este instrumento. Por ejemplo, el desarrollo social, el desarrollo económico, la protección del medio ambiente, el gobierno abierto, en fin. Esto responde, o bueno, lo iremos aclarando conforme avancemos en las etapas del ciclo de políticas públicas. En concreto, una vez que tengamos definida la temática y la delimitación, nosotros podemos identificar de manera muy clara, bueno, cuáles son los actores del desarrollo, cuáles son los grupos de población implicados en esta temática y en ese sentido,
intentar identificar, bueno, cuáles son las necesidades particulares de esos grupos de población, cuál es la intensidad con la que el grupo de problemáticas identificadas por ellos mismos les afecta, cuál es, por ejemplo, la zona territorial dentro de un municipio, de una entidad en donde se concentra o incide con mayor importancia una problemática o una situación adversa que afecte a la población en general. Una vez identificadas cuáles son sus necesidades y sus perspectivas en función de las dinámicas de desarrollo en el ámbito local, es que nosotros también podemos avanzar al siguiente proceso que tiene que ver con la sensibilización. Y esta sensibilización tiene que ver con gestionar, digamos, acciones que les permitan a los distintos actores del desarrollo visibilizar cuál es la importancia que tiene su participación en la identificación de problemáticas, en el diseño de intervenciones para atender esas problemáticas, en las estrategias de seguimiento y monitoreo que nos permitirán identificar avances y retrocesos en cuanto a los objetivos definidos y en las estrategias de evaluación. En ese sentido, nosotros consideramos que la etapa de sensibilización, si bien es cierto que antecede al diseño o al ciclo de políticas como tal, es muy importante porque de esa forma el diseño de políticas o de intervenciones públicas que nosotros hagamos para atender las problemáticas y necesidades identificadas en el contexto local, bueno, pues contará también con elementos muy importantes como son la legitimidad, la participación de todos los actores y en ese sentido el cumplimiento del principio de universalidad y no dejar a nadie atrás que promueve la Agenda 2030, debido a que bueno, se asegura una mayor representatividad de todos los grupos y actores involucrados en las dinámicas de desarrollo en el ámbito local. Entonces, podemos decir que esta etapa nos permite identificar a qué grupos afectan ciertas problemáticas, en qué zonas del territorio, cuál es la importancia e incidencia que tiene cada uno de los grupos de población, de qué forma podemos diseñar quizá alternativas de solución desde su perspectiva, y también es importante porque podemos sensibilizar a cada uno de estos grupos y grupos de actores del desarrollo y grupos de población en términos de cuál es su función y cuál es la importancia de su participación en el diseño de alguna intervención pública. La siguiente etapa tiene que ver con el diagnóstico. Una vez que nosotros ya identificamos y escuchamos a los diferentes actores del desarrollo con incidencia e influencia en las dinámicas de desarrollo a nivel local, quizá estamos en posibilidades de iniciar con la identificación de las problemáticas que, bueno, nosotros buscaremos intentar atender. En ese sentido, como ya les mencionaba, nosotros tenemos alguna experiencia ya trabajando con gobiernos municipales y estatales en términos del diseño de intervenciones públicas, pero también en términos de planeación estratégica y también en términos del diseño de estrategias de monitoreo y evaluación. Y nosotros hemos identificado que es muy importante recalcar que en el diagnóstico, en términos generales, si bien es cierto que parece una obviedad, es importante definir con precisión la naturaleza del problema público, identificar sus causas o las causas que queremos atender para solucionar esta problemática, pero además identificar cuál es la intensidad con la que se presenta en ciertos grupos de población y en ciertas zonas específicas al interior, por ejemplo, de un municipio o de un estado. En ese sentido, si ustedes observan la figura del lado izquierdo, pueden identificar 5 aspectos relevantes que a nosotros nos gusta recalcar en términos de la importancia de las formas que debe tener el diseño o la construcción de un diagnóstico que luego nos permita diseñar una intervención pública. En ese sentido, la primera tiene que ver con, bueno, una identificación de las causas y consecuencias en términos de las 3 dimensiones del desarrollo, la dimensión social, económica y medioambiental. Este análisis integral de las causas, en primera instancia, permite identificar, bueno, cuáles son los factores o los elementos que están generando las problemáticas que afectan a los distintos grupos de población y a los actores del desarrollo, y en ese sentido nos permitirá tener posteriormente una idea, una perspectiva de cuáles son las posibles alternativas de solución. Lo siguiente es que, bueno, este diagnóstico debería permitirnos identificar cuál es la relación del problema o de un grupo de problemas públicos con otros problemas del desarrollo. Como dijimos, la Agenda 2030 tiene un principio que conocemos como integralidad, y en ese sentido se refiere a que, bueno, se busca atender de manera integral las necesidades de las personas, asegurar el ejercicio de sus derechos humanos y también promover, bueno, la atención de las necesidades de otros grupos del desarrollo.
Lo tercero tiene que ver, y esto me parece particularmente importante, que es un diagnóstico debería permitirnos identificar cuáles son las brechas del desarrollo, reconociendo en ese sentido cuáles son los grupos de población particularmente vulnerables con situaciones de marginación, rezago, etcétera, y también identificar, por otro lado, bueno, cuáles son las zonas geográficas en donde el problema se presenta de manera más intensa, digamos. En un cuarto momento, un diagnóstico nos debería permitir también realizar un análisis, como ya dije, de las posibles alternativas de solución en función de las características particulares que, perdón, que podemos identificar con base en los 3 puntos anteriores. Finalmente, también nos permite identificar o deberíamos poder plasmar en el diagnóstico de una intervención pública o que nos permita generar una intervención pública, bueno, cuál es el nivel de participación, la influencia y la incidencia que tiene cada grupo de actores del desarrollo durante todo el proceso del ciclo de políticas públicas. Ya veíamos la sensibilización, diseño, diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación. Acá también me gusta resaltar que en la parte práctica, como sugerencia, siempre recomendamos, digamos, que se haga un análisis exhaustivo de la información oficial disponible. Nosotros en México, los tomadores, las y los tomadores de decisiones, tenemos a nuestra disposición, digamos, una serie de instrumentos estadísticos oficiales muy importantes que generan INEGI con los censos de población y vivienda, los censos económicos y los censos de gobiernos municipales y demarcaciones territoriales, también con los instrumentos que genera Coneval para la medición de la pobreza, el rezago y la marginación social, y también las estadísticas que genera CONAPO en términos de las proyecciones de la población a nivel municipal y estatal. Entonces, en ese sentido, contamos con un cúmulo de información muy importante que nos permite tener un panorama muy específico de las condiciones actuales de ciertas temáticas relevantes, como pueden ser población, sectores económicos, educación, salud, como ya dije, servicios en la vivienda en términos de la pobreza multidimensional, etcétera. Sin embargo, como sabemos, el ejercicio o el diseño, construcción y recabación de información por la vía de los instrumentos oficiales es una labor muy importante que requiere esfuerzos también sustanciales. En ese sentido, los instrumentos estadísticos oficiales nos permiten o nos proveen de un panorama de información estadística que refleja ciertas condiciones y dinámicas en el ámbito social, pero que están delimitadas y topadas a las fechas en las que se generan estos instrumentos. Por ejemplo, el censo de población y vivienda se calcula o se recaba, se implementa cada 10 años, con ejercicios intermedios, como es la encuesta intercensal que se generó en 2015. Los censos de población y vivienda se actualizan cada 4 años, los censos de demarcaciones territoriales cada 2, las mediciones de pobreza multidimensional en el ámbito municipal cada 5, en el ámbito estatal cada 2, etcétera. Entonces, a veces sucede, o más bien siempre sucede, que el panorama que nos aportan los instrumentos estadísticos oficiales no es necesariamente el panorama o la dinámica que se refleja en la actualidad o en el momento en el que se consultan esos instrumentos. En ese sentido, se recomienda que el análisis diagnóstico que se haga de la información estadística oficial de una entidad o de un municipio se complemente y se robustezca en ese sentido con diversas estrategias o instrumentos que fomenten la participación de los diferentes actores del desarrollo. En ese sentido, en nuestra experiencia hemos, por ejemplo, realizado o dado acompañamientos a diferentes gobiernos municipales y estatales, en los que, por ejemplo, nos encargamos de hacer el análisis estadístico de las fuentes oficiales y tenemos por ese lado un panorama de las estadísticas oficiales, y luego impulsamos, por ejemplo, el desarrollo y el diseño de ejercicios participativos como mesas de diálogo, entrevistas, etcétera. Hay una serie de varios instrumentos que pueden implementarse para obtener información, por ejemplo, de registros administrativos que nos provea de un panorama más actual en cuanto a las dinámicas de desarrollo en los ámbitos subnacionales. Luego, entonces, la conjunción de estos dos instrumentos nos permite tener un panorama mucho más claro y atinado de estos 5 aspectos, ¿no? De las causas que generan un problema social, de las problemáticas que se generan en diferentes grupos de población, en diferentes territorios, y en diferentes actores del desarrollo,
la relación que tienen esas problemáticas con otros problemas del desarrollo, es decir, cuál es la relación que existe en el municipio X en términos de la pobreza multidimensional y la carencia que existe en términos, por ejemplo, de el aprovisionamiento de servicios públicos en las viviendas o el aprovisionamiento de equipamiento urbano que permita tener escuelas en las zonas alejadas que luego permitan satisfacer o atender las necesidades en términos educativos, ¿no? Ya tenemos pobreza, educación y así podemos seguirnos con salud, etcétera. Entonces, la conjunción de los dos tipos de diagnósticos, tanto el cuantitativo de las estadísticas oficiales como el cualitativo y cuantitativo que se impulse de manera participativa con los actores del desarrollo en el ámbito local, nos permite tener el conocimiento de las causas, las consecuencias en las tres dimensiones, también su interrelación con otros problemas del desarrollo, pero muy importante, nos permite identificar con mucha precisión, bueno, cuáles son las problemáticas particulares en cada contexto al interior de un municipio, de una entidad, y en ese sentido identificar con mucha precisión cuáles son las brechas de desarrollo, cuáles son los grupos poblacionales afectados, cuáles son las zonas en las que se incide, en las que las problemáticas inciden con mayor intensidad. Esto es muy importante, es sumamente importante en términos de la eficiencia del ejercicio de los recursos públicos, porque en ese sentido podemos diseñar intervenciones públicas e instrumentos de intervención muy específicos que atiendan de manera particular y muy eficiente las necesidades específicas que nosotros identifiquemos. También, bueno, nos permite tener la conjunción del análisis estadístico oficial con otros instrumentos de participación ciudadana y de participación con otros actores, también nos permite identificar cuáles serían las posibles alternativas de solución que atenderían las necesidades de cada uno de los grupos. Luego entonces, conforme vayamos avanzando en las etapas del ciclo de políticas públicas, esto irá haciendo mucho más clic con las otras etapas. Y también, bueno, estos ejercicios participativos en conjunto con el análisis estadístico nos permite identificar con mucha precisión, bueno, el nivel de participación y la influencia o incidencia que tiene cada grupo de población y cada actor de desarrollo en las problemáticas y en las posibles alternativas de solución. Ahora, en términos prácticos, en términos de cómo plasmar este diagnóstico, el diagnóstico que se hace previo al diseño de una intervención pública, en la matriz del marco lógico, que fundamentalmente es la estructura en la cual en México se diseñan las políticas públicas. Bueno, pues ustedes pueden observar del lado derecho las implicaciones que tiene el diagnóstico o la generación de un diagnóstico en el diseño de la matriz del marco lógico en la que se sostiene una intervención pública. En ese sentido, como ya mencioné, el diagnóstico nos permite identificar o analizar cuáles son los actores involucrados, cuáles son los problemas que nosotros deberíamos estar teniendo en mente para después priorizarlos y diseñar nuestras intervenciones, cuáles son los objetivos que debemos perseguir en función de las necesidades que queremos atender en el ámbito local y también cuáles son las alternativas que nosotros tenemos para poder atender las problemáticas identificadas. La siguiente etapa tiene que ver con el diseño de las políticas públicas. Ya identificamos cuáles son los actores, cuáles son las problemáticas, en qué zona se presenta con mayor intensidad y, bueno, cuáles serían las posibles alternativas de solución. Ahora entonces toca plasmarlo, digamos, llevarlo a la práctica o hacer ese ejercicio de manera práctica. En ese sentido, de manera general, el diseño, la etapa del diseño de políticas públicas, bueno, pues se refiere a la construcción de los cursos de acción o las hojas de ruta específicas que nosotros diseñamos para atender las problemáticas identificadas en una población en particular, en un municipio, en una entidad o en ciertos grupos o dinámicas del desarrollo en el ámbito subnacional. En esta etapa de diseño, nosotros identificamos 4 pasos fundamentales que es necesario considerar en términos de la implementación de la Agenda 2030 y en términos del diseño de las políticas públicas. Lo primero tiene que ver con lo que ya veníamos mencionando. Es importante hacer un análisis de los actores que tienen incidencia y relevancia en las dinámicas de desarrollo en el ámbito local. En ese sentido, es importante, como ya decía, tener en consideración durante la etapa del diseño de políticas públicas, bueno, cuál es la selección temática a la que nos estamos refiriendo y cuál es la delimitación territorial. Nuestra política pública va a orientarse a atender las necesidades de un municipio
va a orientarse a atender las necesidades particulares de una comunidad, de una entidad, de un sector de población en específico, etcétera. Esto es muy importante porque de esa forma podemos hacer una identificación específica de las problemáticas y también diseñar en ese sentido mecanismos de acción o estrategias, líneas de acción que permitan atender las problemáticas fundamentales. También es importante identificar qué actores del desarrollo, cuál es su papel, cuál es su influencia, su incidencia y cuál es el nivel de participación que tienen. Promoverla en ese sentido es sustancial para identificar y atender de manera particular y con mucha eficiencia las problemáticas identificadas. Eso es en general el proceso de sensibilización. Lo siguiente es que para el diseño de las políticas públicas es importante, muy importante, hacer un análisis de las problemáticas. En ese sentido, como ya decíamos, la etapa previa que tiene que ver con el diagnóstico nos permite hacer una definición muy puntual de cuáles son las problemáticas que nosotros buscaremos atender por medio de nuestras políticas públicas. Esta definición de problemáticas nos permite avanzar en el nivel de análisis y en ese sentido podemos identificar, como ya dije, derivado de la etapa de diseño, pues cuál es la situación actual dentro del contexto en el que nosotros queremos incidir. Cuál es la población o los grupos de desarrollo afectados, cuál es la intensidad con la que se afecta a un grupo u otro de población, en qué zonas del municipio o de la entidad, etcétera. Nos permite también analizar cuál es la relación que tienen las problemáticas identificadas y definidas con otros problemas del desarrollo. Quizá el diseño de este análisis nos permite diseñar quizá intervenciones de carácter público orientadas a atender más de un problema del desarrollo y en ese sentido ser un ejercicio mucho más eficiente de los recursos públicos. Y bueno, finalmente, como lo veremos en la lámina siguiente, el análisis de las problemáticas nos permite identificar, bueno, cuáles son las causas, el problema y el efecto por medio de este instrumento que en la metodología del marco lógico se conoce como el árbol de problemas. Más adelante lo vamos a ver. Posteriormente, el tercer paso que nosotros consideramos muy importante para el diseño de las intervenciones públicas tiene que ver, bueno, con el análisis de los objetivos. Y en ese sentido, derivado o como consecuencia de la identificación de las problemáticas en un árbol de problemas, el análisis de los objetivos tiene que ver, como ustedes saben, con pasar ese árbol de problemas a nuestro árbol de objetivos, convertirlo en situaciones positivas con las cuales nosotros queremos atender las problemáticas públicas e incidir de manera positiva para promover el desarrollo sostenible. El segundo punto dentro de este paso, de este tercer paso relevante en el diseño de políticas públicas, tiene que ver con que nosotros identifiquemos la vinculación de los objetivos o sí, de los objetivos que tenemos planteados para atender las problemáticas con los objetivos de desarrollo sostenible. Una vinculación en donde nosotros podamos vincular las líneas de acción, los objetivos, las estrategias, los indicadores que nosotros definimos en nuestra intervención con el marco de resultados que les comentaba al inicio de esta presentación, que se sustenta en 169 metas y 232 indicadores y, bueno, 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esta vinculación nos permitirá incluir, digamos, los principios que ya mencionábamos, el de integralidad, no dejar a nadie atrás y universalidad, en el diseño de nuestras políticas públicas y en ese sentido nos permitirá incluir en el diseño de nuestras políticas un enfoque de derechos humanos orientado a atender principalmente o de manera prioritaria y con más intensidad, pues las necesidades de los grupos tradicionalmente vulnerables. Luego entonces, derivado de esto, tenemos el tercer punto que tiene que ver con el análisis de las alternativas con el enfoque de la Agenda 2030, con el cual nosotros buscaremos incidir en las necesidades particulares de la población o grupos de desarrollo, poniendo especial énfasis en disminuir las brechas de desarrollo, en atender las vulnerabilidades, en promover la igualdad de género, etcétera. Todo esto se plasma en la construcción de nuestra teoría de cambio, que como saben es una parte fundamental de la metodología del marco lógico que nos permite después, bueno, avanzar al siguiente paso que tiene que ver con la construcción de la matriz de indicadores para resultados, que es el elemento fundamental de la metodología del marco lógico que nos permite identificar de manera general el panorama que nosotros tenemos identificado en relación con el diseño de nuestra intervención pública. En ese sentido, en la construcción o durante la etapa de construcción de la matriz de indicadores para resultados, que, bueno,
hago un paréntesis ahí, será nuestro tema de discusión en las siguientes sesiones que tenemos programadas y por lo cual no ahondo mucho en ello. El primer punto en relación con este cuarto paso es, bueno, la definición de objetivos y supuestos. Como saben, son dos elementos fundamentales en la matriz del marco lógico que nos permiten identificar cuál es en concreto la acción y la ruta de acción que nosotros buscamos perseguir mediante la intervención de nuestra política pública y también nos permite identificar, bueno, cuál es la forma en que buscamos atender las problemáticas identificadas. Lo siguiente tiene que ver con la lógica vertical y la construcción de indicadores y la definición de los medios de verificación. Como ya dije, estos temas no los voy a abordar debido a que forman parte de nuestras siguientes sesiones, que, bueno, mis colegas en el equipo de implementación de la Agenda 2030 estarán muy gustosos de impartir. Ahora, como les mencionaba hace un momento, en el diseño de nuestras políticas públicas es importante considerar tres elementos. La identificación de las problemáticas que nosotros estamos buscando atender mediante el árbol de problemas que sustancialmente tiene tres elementos, en este caso cuatro, que son las subcausas, las causas, el problema central y los efectos. Es muy importante recordar que, bueno, la lógica de la causalidad que tienen las flechas es de suma importancia y en ese sentido, como ustedes seguramente saben, y si no abordaremos en nuestras siguientes sesiones, bueno, es importante iniciar a desarrollar el árbol de problemas con una lógica ascendente, es decir, de abajo hacia arriba, definiendo primero subcausas, causas, y luego entonces analizando su relación con el problema central y los efectos que esto tiene. También es importante recalcar y sugerir que el desarrollo de este ejercicio siempre se haga pensado sobre la lógica de las tres dimensiones del desarrollo. Como mencioné anteriormente, las tres dimensiones del desarrollo tienen que ver con el desarrollo social, económico y medioambiental, y en ese sentido, el diseño de este instrumento de definición de problemáticas, como es el árbol de problemas, con esta lógica nos permitiría identificar de manera integral cuáles son las problemáticas que inciden en el desarrollo sostenible en el ámbito subnacional, municipal o estatal, etcétera. También es importante mencionar que, bueno, es un elemento fundamental, como ya decía anteriormente, la Agenda 2030 también es una agenda que busca promover el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Para llevarlo a la práctica es importante que tengamos en consideración estas 6 dimensiones que tienen que ver con la accesibilidad, la disponibilidad, la calidad, satisfacción, participación y sostenibilidad. Es decir, es necesario que las acciones, productos, bienes o servicios que derivan de nuestras intervenciones públicas le permitan a todos los grupos de población vulnerados o a los cuales están siendo afectados por una problemática que queremos atender, pues que estén accesibles para que puedan satisfacer sus necesidades o ejercer sus derechos humanos, que estén disponibles en el sentido de que sea fácil o que cuenten con la posibilidad de tener el bien o producto que nosotros estamos producto o servicio que deriva de nuestra intervención pública. Es importante también sugerir, por ejemplo, que se cumpla el tema de la calidad. Es importante, por ejemplo, en el tema de el aprovisionamiento de servicios públicos en las viviendas. Quizá haya agua, haya acceso a agua o exista la red de agua potable que provee de este servicio público en las viviendas, pero el agua no es de calidad. Entonces, en ese sentido, no hay un ejercicio efectivo de los derechos humanos y esto nos da paso al siguiente punto que tiene que ver con la satisfacción y a mí me gusta siempre mucho vincularlo con los principios de la Agenda 2030, ¿no? De carácter universal y sin dejar a nadie atrás. También es importante que se cumpla la dimensión de la participación y en ese sentido nos referimos a que, como ya venimos mencionando en el desarrollo de esta presentación, es importante considerar a todos los grupos, considerar las necesidades particulares de los grupos de población y los actores del desarrollo, porque seguramente no son homogéneas tampoco. Entonces, es importante considerar que el ejercicio efectivo de los derechos humanos depende del nivel de participación que cada grupo, cada esfera de población y actores del desarrollo tengan en la atención y satisfacción de estos derechos. Y bueno, también el tema de la sostenibilidad, que es importante considerar que el ejercicio de los derechos humanos tiene que ser sostenible en el tiempo y no de manera paulatina. Eh, el siguiente punto, el tercer punto, tiene que ver con la implementación de una política pública. Perdón, me salté acá una parte. Como ya dije,
El árbol de problemas luego se convertirá en el árbol de objetivos que nosotros, en el cual se plasmará la vía por la cual nosotros queremos atender alguna necesidad o promover el ejercicio de algún derecho en particular. Más adelante, en las presentaciones agendadas posteriormente, en estos diálogos que tenemos agendados, bueno, se ahondará en el detalle de estas temáticas. El tercer punto tiene que ver con la implementación, la etapa de implementación. Es decir, nosotros ya identificamos los actores, ya identificamos las problemáticas, las zonas en donde se incide la problemática con mayor particularidad de incidencia. Ya diagnosticamos, es decir, identificamos en los instrumentos estadísticos oficiales y a través de las diferentes estrategias de participación con otros actores y grupos de población, bueno, pues cuáles son las problemáticas, sus causas, su relación con otros problemas, cuáles son las brechas de desarrollo que genera, etcétera. Ahora nos toca entonces llevar a la práctica lo que nosotros diseñamos en el paso anterior. Nosotros, derivado del diagnóstico, hicimos el diseño de una estrategia de intervención pública con la cual buscamos atender las necesidades y promover el ejercicio de derechos en todos los grupos de población en un nivel de desagregación territorial particular. Ahora nos toca llevarlo a la práctica. Y en ese sentido, esta etapa de manera general hace referencia a un proceso mediante el cual, con recursos institucionales, con el ejercicio de los recursos públicos, se ponen en marcha diversas estrategias y líneas de acción que están previamente definidas en la etapa anterior. Ahora, ¿cuáles son las características de estas estrategias y líneas de acción? ¿O cuáles son, cuál es su estructura? Bueno, en la implementación de la política pública o de la intervención pública diseñada con base en el diagnóstico y la sensibilización que se hizo en el ámbito local, es posible definir, bueno, pues cuáles serán las características temporales, cuáles son las instituciones que están vinculadas y que están encargadas de hacer la implementación de la política pública diseñada, cuáles son los requisitos, las características administrativas, en qué espacio temporal y territorial se va a aplicar esta política pública y cuáles son las características organizativas. También es importante considerar que nuevamente, es un elemento fundamental incluir a los distintos actores de desarrollo y grupos de población. Esto responde a que, bueno, el diseño de la intervención pública y su implementación suele estar acompañada de la participación de numerosos actores políticos, gubernamentales y sociales, y esto es positivo, claro, y también hacemos referencia a los representantes, las y los representantes del sector privado, la academia y los organismos de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad, perdón. Y bueno, ya como habíamos mencionado, esto es positivo en el sentido de que esto le brinda legitimidad, representatividad, pero que además nos permite identificar de manera muy específica, bueno, cuál es el papel que tienen estos actores del desarrollo en esta etapa fundamental del ciclo de políticas públicas, que es la implementación. Finalmente, en otra etapa de la implementación de las intervenciones públicas, es importante considerar, bueno, cuál es el flujo de acciones. Y esto tiene que ver con lo que decía en el sentido de cómo se integran los diferentes actores y grupos de población en la implementación de la intervención pública definida. Y el flujo de acciones se refiere fundamentalmente, bueno, a las acciones e intervenciones desarrolladas durante el periodo definido en la primera parte, en cuanto se definen las cuestiones temporales de la intervención. La cuarta etapa tiene que ver con el monitoreo y el seguimiento que se le hace a la intervención planteada. Como ya decía anteriormente, el diseño y la implementación de la intervención pública de manera práctica están estructuradas en la metodología del marco lógico, específicamente en la matriz de indicadores para resultados. En dicha matriz, o uno de los componentes de suma importancia de esa matriz tiene que ver con los indicadores con los que se le da seguimiento a las acciones, a las líneas de acción que nosotros definimos en las estrategias de intervención y políticas públicas definidas. En ese sentido, en general, el monitoreo se considera un mecanismo por el cual se le puede dar un seguimiento muy específico y puntual a un grupo de indicadores que nos aporta parámetros específicos para medir los avances, retrocesos y áreas de oportunidad en términos de la implementación de una política o intervención pública.
En ese sentido, se considera que, bueno, la etapa de monitoreo es una actividad interna y rutinaria que nos permite tener un proceso continuo durante la intervención de vida de la política pública que hace posible que tengamos una medición del avance en cuanto al logro de los objetivos planteados en términos de la atención de necesidades o problemáticas planteadas a las que responde el diseño de una intervención pública. En ese sentido, se cuantifica la etapa de monitoreo y nuestro sistema de monitoreo que deriva de la matriz de indicadores para resultados, nos permite cuantificar el nivel de avance o retroceso, o como decía, las áreas de oportunidad en términos de la gestión y la implementación o el desarrollo de la implementación de la política pública. Para llevar a cabo esta etapa de monitoreo, nosotros contamos con una serie de herramientas e instrumentos, como son la metodología del marco lógico, en donde la matriz de indicadores para resultados nos da un panorama muy claro de cuáles son las acciones, los objetivos, las líneas de acción y estrategias, y también los indicadores que nos permitirán dar seguimiento a la intervención. Y bueno, también tenemos el nivel, bueno, los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030, que son este marco de resultados al que hacía referencia al inicio. También nos permite identificar, bueno, cuál es el nivel de avance que se tiene en términos del desarrollo sostenible a nivel local. Todo esto se lleva a cabo mediante un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que se diseña ya sea para las intervenciones públicas o para estos instrumentos de planeación estratégica que había comentado, como es el caso de los planes estatales o municipales de desarrollo o los programas derivados que surgen de estos instrumentos de planeación estratégica. Es importante también que este sistema o esta estrategia, esta etapa de monitoreo tenga muy presente en todo sentido el no dejar a nadie atrás y que la Agenda 2030 promueve un enfoque de derechos humanos. En ese sentido, hay 6 puntos que a nosotros nos gusta resaltar siempre en términos del sistema de monitoreo, la etapa de monitoreo dentro del ciclo de políticas públicas, siempre considerando el enfoque de la Agenda 2030. La primera tiene que ver con la medición orientada a los resultados, es decir, el sistema de indicadores para medir el avance o monitorear los avances y retrocesos de una intervención deben de estar siempre plasmadas en función también, por ejemplo, de lo que se menciona en términos de la presupuestación basada en resultados, por ejemplo, de lo cual ahondaremos en las siguientes sesiones. Tiene que ver con la localización de los indicadores. Esto nos permitirá dar un seguimiento muy puntual a los contextos y a la atención de las necesidades en el ámbito subnacional de manera particular. Como ya ponía a manera de ejemplo anteriormente, las problemáticas no necesariamente son las mismas en un municipio u otro, en una región al interior de un municipio que a otra región. Entonces, en ese sentido, se sugiere, se recomienda siempre que los indicadores tengan este componente de localización que nos permita tener un panorama mucho más claro de cómo está avanzando nuestra intervención en los contextos particulares. Se sugiere también que la medición o los indicadores planteados en la matriz de indicadores para resultados permitan o aporten una medición específica del avance que se tiene en términos de la reducción de las brechas entre la población, las brechas de desarrollo, las vulnerabilidades, las condiciones de marginación y rezago particularmente. También se sugiere que los indicadores plasmados en la matriz de indicadores para resultados, a través de los cuales nosotros podemos monitorear y dar un seguimiento específico del avance de nuestra intervención, bueno, pues tengan un horizonte temporal amplio, es decir, que haya posibilidades de definir y medir avances en el corto, mediano y largo plazo de manera particular. También que se haga un seguimiento ex post de cómo nuestra intervención cumplió o no con los objetivos planteados y cuáles fueron, bueno, las cuestiones, los elementos que impidieron que se cumplieran los objetivos, porque como ustedes saben, en el caso de los programas derivados o de las intervenciones públicas, hay muchos programas públicos que se reactivan, se generan o se dan año con año. Entonces, en ese sentido, hacer un análisis de la información posterior a la intervención, bueno, nos permitirá hacer un uso más adecuado de esta información en el sentido de que tengamos la posibilidad de generar acciones correctivas o preventivas que nos permitan acercarnos más a los objetivos que inicialmente teníamos planteados con las intervenciones públicas. Finalmente, la etapa de evaluación
que también forma parte del ciclo de políticas públicas y que nos permite identificar con mucha claridad, bueno, cuáles son las cuestiones específicas que impidieron que la intervención o política pública consiguiera los objetivos planteados. Bueno, pues en general busca hacer una valoración de los resultados alcanzados y del proceso que se atravesó, digamos, durante la intervención y el ciclo de políticas públicas, de cada etapa del ciclo de políticas públicas en nuestra intervención, y eso nos permitirá identificar con mucho nivel de claridad algunas cuestiones específicas sobre la base de evidencia clara que derive de nuestro sistema de monitoreo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en términos del ciclo de vida de la intervención, como ustedes seguramente saben, existen distintos tipos de evaluación de acuerdo con la madurez, con la etapa del ciclo de vida de una intervención, etcétera. También es importante mencionar que hay información de diseño, gestión y resultados, es decir, cada evaluación hace un énfasis en distintos aspectos del ciclo de las etapas del ciclo de vida de la intervención. También nos permite tener, digamos, de manera general, un ejercicio externo en el que una persona, institución o grupo de instituciones o personas permite o aporta, digamos, un análisis de las características y el proceso que se llevó para el diseño e implementación de la política pública, y en ese sentido podemos obtener una visión independiente a la que podamos tener dentro de la institución, dependencia o del lugar en donde se generó la política o intervención pública, y eso es de suma importancia porque en ese sentido podemos fortalecer y robustecer por un lado, la generación de evidencia con la cual nosotros tomamos decisiones, hacemos planeación o encaramos, digamos, el proceso de rendición de cuentas. Finalmente, es importante también mencionar que hay diferentes tipos de evaluación. Hay evaluaciones cuantitativas, cualitativas, y hay incluso estrategias metodológicas en las que se combinan diferentes tipos de evaluaciones cuantitativas y cualitativas. En ese sentido, bueno, hay distintos tipos de modelos metodológicos que incluyen análisis estadístico, trabajo de campo, análisis de gabinete, entre otras estrategias como las que ya mencionaba, en las que se incluyen el componente de participación a los diferentes actores del desarrollo. Acá siempre me gusta hacer un comercial porque en el proyecto para la implementación de la Agenda 2030, en una de las colaboraciones que hemos tenido, mi colega Virginia Leal encabezó un trabajo muy estratégico y muy importante y relevante en términos de evaluación en conjunto con la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Yucatán, en la que se diseñó una estrategia de metaevaluación con la que se buscaba fortalecer, por ejemplo, las metodologías con las que se hacía evaluación de los diferentes programas públicos a nivel estatal en Yucatán. Esto con la intención de que se incluyera en dichas estrategias metodológicas el enfoque de desarrollo sostenible que promueve la Agenda 2030 y con el cual se buscaba generar avances en términos de desarrollo sostenible en el ámbito local. El documento está público ahí en internet y seguramente será de mucha utilidad e interés para todos. Luego entonces, digamos, en este sentido de la evaluación, siguiendo con resaltar la importancia que tiene la evaluación, la etapa de evaluación en el ciclo de políticas públicas y cómo es importante incluir el enfoque de desarrollo sostenible en ella, bueno, pues hay estas 5 sugerencias de manera general. Lo primero es que siempre se procure incluir las 3 dimensiones del desarrollo, ya saben, la dimensión económica, social y medioambiental, de manera integral como uno de los principios que promueve la Agenda 2030. También que las evaluaciones, los distintos tipos de evaluaciones que se hagan en las distintas etapas del ciclo de políticas públicas, bueno, nos permitan identificar y hacer un análisis de las brechas de desarrollo identificadas en los diferentes niveles de desagregación territorial. Ya hacíamos referencia anteriormente a que con brechas del desarrollo nos referimos a identificar a los grupos de población vulnerados, a los grupos de población que se encuentran en condiciones de marginación o de rezago, y también a las problemáticas que inciden en términos de otros actores del desarrollo. También en tercera instancia se sugiere que, bueno, los actores del desarrollo, como son, ya dijimos, el sector privado, la academia, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de la población en general, bueno, pues participen en estos procesos de evaluación que también
inciden de manera particular e importante en temas como la rendición de cuentas y la transparencia, por ejemplo. También, como cuarta recomendación, se sugiere que se haga un análisis muy específico que abone a la localización de los objetivos de desarrollo sostenible y de las acciones que permitan avanzar, digamos, de manera específica en las condiciones de desarrollo humano sostenible en cada nivel de desagregación territorial en el ámbito subnacional, con un énfasis muy específico y muy acotado a las necesidades y dinámicas de los contextos locales. Y finalmente, bueno, que exista una vinculación con el marco de resultados que promueve la Agenda 2030. Como decía anteriormente, este marco de resultados se basa en 169 metas y 232 indicadores que permiten identificar los avances que las intervenciones de política pública generan en cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, y como cuarto y último punto que tenemos pensado en esta sesión de este diálogo, es el tema de las capacidades funcionales para el diseño de intervenciones públicas con el enfoque de la Agenda 2030. Como decía, mientras estábamos iniciando nuestra sesión, para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y en particular para el proyecto para la implementación de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional, es de suma importancia este elemento debido a que consideramos que, por un lado, como mencionábamos, tener una perspectiva local de las problemáticas alternativas de solución y, digamos, el cúmulo de recursos y actores que influyen en las dinámicas de desarrollo es importante. Bueno, también lo es tener en consideración que los gobiernos municipales en México, municipales y estatales en México, a través de sus facultades y atribuciones normativas, tienen la capacidad de impulsar acciones que incidan de manera directa e indirecta en al menos el 76% de los indicadores de la Agenda 2030. Entonces, en ese sentido, abonar al fortalecimiento de las capacidades funcionales disponibles en el ámbito subnacional contribuye de manera determinante a promover avances en el desarrollo sostenible en el ámbito local. Pero entonces, ¿qué son las capacidades? ¿Qué utilidad tienen? Bueno, pues las capacidades son entendidas como las habilidades de los individuos, grupos, gobiernos, organismos o sociedades para llevar a cabo sus funciones, resolver problemas, fijarse y alcanzar objetivos de manera sostenible. Ahora entonces, ¿qué utilidad tienen las capacidades? Bueno, desde nuestra perspectiva, el fortalecimiento y la construcción de las competencias necesarias para que en el caso particular del diseño de intervenciones públicas, los gobiernos subnacionales, estatales o municipales estén en condiciones de establecer y alcanzar pues los objetivos que tienen planteados en sus funciones y en sus administraciones. En ese sentido, se considera que en la medida en que haya capacidades más adecuadas y suficientes, será posible conducir el ejercicio de las administraciones y el diseño de las intervenciones públicas orientadas o orientarlas hacia un mejor desempeño que genere resultados más satisfactorios en términos de la atención de las necesidades de los grupos de población y de los diferentes actores del desarrollo, además de, bueno, avanzar en términos de la promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos. Lo que está detrás de este pensamiento, digamos, tiene que ver idealmente con que gobiernos locales más capaces pueden influir en que sus habitantes tengan condiciones de desarrollo humano sostenible cada vez mejores y cada vez más altas, a través, como ya decía, de las actividades que derivan de sus funciones y atribuciones establecidas en el marco normativo correspondiente en el caso de México. Ahora entonces, estas capacidades funcionales que nosotros consideramos muy relevantes en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tienen, digamos, tres implicaciones. La primera tiene que ver con que, bueno, en el entorno local, en el entorno institucional, en el social y económico, político, ambiental, en el ámbito local, las políticas, la legislación, las relaciones de poder que existen entre los diferentes órdenes de gobierno, los diferentes actores y grupos de población, y bueno, las normas sociales tradicionales que regulan, digamos, el comportamiento, dinámicas en un contexto social, bueno, inciden de manera determinante en las capacidades que tienen disponibles los gobiernos locales para incidir en la promoción de acciones que busquen avanzar en términos de desarrollo sostenible.
el ámbito organizacional que tiene que ver con las políticas, los acuerdos, los procedimientos y los marcos internos definidos en las administraciones, sus instituciones, organismos y dependencias, pues también ejercen cierta influencia en las capacidades disponibles que tienen las administraciones subnacionales para impulsar acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Finalmente, también es importante comprender que además del entorno, digamos, en el que se sitúa la administración local, me refiero particularmente a que las condiciones, las dinámicas y la interrelación entre los actores del desarrollo no es igual en municipios o regiones de Oaxaca, por ejemplo, a las dinámicas que existen en municipios, regiones, etcétera, en Baja California, por ejemplo, en Sonora, etcétera. El entorno influye en la disponibilidad de capacidades. También los acuerdos organizacionales que ya mencioné, como las políticas, procedimientos, etcétera. Pero también es importante mencionar que el tema individual de las y los funcionarios influye en la disponibilidad de capacidades funcionales que tienen las administraciones locales para impulsar acciones que promuevan el desarrollo. En ese sentido, las capacidades, habilidades, experiencias y compromisos que tengan en el ámbito individual las y los funcionarios que forman parte de las administraciones públicas en el ámbito local, pues influyen de manera determinante en las condiciones organizacionales, en el entorno, pero también ayudan a moldear las interrelaciones, digamos, que hay entre las administraciones públicas locales y los diferentes órdenes de gobierno, las administraciones públicas y los diferentes actores del desarrollo y las administraciones públicas con los diferentes grupos de población. En general, estos tres contextos, estos tres ámbitos ejercen influencia en el desarrollo o no de las capacidades funcionales en el ámbito local. Como ya decía, en función del marco normativo y de las capacidades, atribuciones que este marco normativo confiere a las diferentes administraciones públicas en el ámbito subnacional, bueno, pues hace que sea posible que las acciones, las intervenciones de política pública puedan incidir de manera directa o indirecta con al menos 129 de los 232 indicadores que promueve la Agenda 2030. Ahora, he estado mencionando en esta sección que para el PNUD México es muy importante impulsar el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades en capacidades funcionales en los gobiernos subnacionales. Pero, en concreto, ¿a qué nos referimos con las capacidades funcionales? Bueno, en el PNUD México hemos desarrollado un instrumento de medición y fortalecimiento de capacidades funcionales muy importante que acaba de actualizarse, por cierto, permítanme el comercial, en el nuevo Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2020, una década de transformaciones locales en México, y en el cual nosotros, bueno, identificamos los aspectos fundamentales con los cuales nosotros consideramos que a través de su fortalecimiento las administraciones públicas podrían incidir de manera más importante, más intensa y con mucha mayor determinación en la promoción de acciones del desarrollo. Este instrumento lo conocemos como el Índice de Capacidades Funcionales Municipales, que se calcula con base en las estadísticas del Censo de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, que genera INEGI cada 2 años. Se basa en 5 subíndices. Este índice se mide de 0 a 1, considerando que mientras más cercano a 1 sea el resultado, hay mejores condiciones en términos de capacidades funcionales para impulsar el desarrollo sostenible, y lo calculamos nosotros para los más de 2,400 municipios en el país. Ahora se calcula con base en la construcción de 5 subíndices, uno para cada una de las capacidades que nosotros evaluamos, y luego hacemos la construcción de un índice agregado que es el índice de capacidades funcionales. Estos 5 subíndices los pueden ustedes observar en pantalla, son el índice de capacidades para involucrar actores relevantes, que tiene que ver o está vinculado de manera estrecha con la capacidad que tienen las administraciones públicas en México para crear asociaciones y redes, para promover la participación de la sociedad civil y de otros actores del desarrollo como el sector privado, la academia o la población en general, y de crear mecanismos de colaboración. Ya decíamos anteriormente que en el ciclo de políticas públicas nosotros hemos añadido, digamos, una etapa de sensibilización que tiene que ver con la capacidad que tenemos
para identificar, bueno, cuáles son los actores del desarrollo que tienen influencia, incidencia en las dinámicas de desarrollo local, cuál es su participación y cuál es el papel que podrían tener en todo el ciclo de políticas públicas. Bueno, este índice mide esos aspectos en particular. El siguiente subíndice que conforma este índice de capacidades funcionales tiene que ver con la capacidad que tienen las administraciones subnacionales en México para diagnosticar. Y como ya veíamos también, esto tiene que ver necesariamente con la segunda etapa del ciclo de políticas públicas que nosotros proponemos. Primero, el involucrar actores con la etapa de sensibilización y la etapa o la capacidad, más bien, perdón, de diagnosticar tiene que ver con la etapa del diagnóstico que se hace en el ciclo de políticas públicas y fundamentalmente esto está relacionado con la capacidad que tienen los gobiernos subnacionales en México para obtener información, para reunir la información estadística oficial, la información que deriva de los recursos, de los registros administrativos generados en las administraciones locales, de los datos y la información disponible que proviene de otros actores del desarrollo y de los grupos de población para convertirla en información que nos permita tener de manera muy clara o que nos permita tener identificada de manera muy clara cuáles son las problemáticas, su intensidad, los grupos de población en los que incide y las regiones o zonas del municipio o entidad en donde ejerce mayor incidencia. Acá permítanme hacer otro comercial. El proyecto para la implementación de la Agenda 2030 en esta colaboración con el gobierno del estado de Yucatán que mencioné, también elaboró un documento en el que nosotros hacemos una guía para fortalecer la estrategia con la que se generan y sistematizan los registros administrativos en las administraciones locales. Esto es de suma importancia porque, como decía, los instrumentos estadísticos oficiales proveen información muy relevante, muy importante y de vital importancia, pero que también tienen cierto sesgo en función de la temporalidad con la que nosotros los consultemos. En ese sentido, los registros administrativos nos permiten robustecer la información disponible para darle mayor actualidad y mayor cercanía a las dinámicas en los contextos locales. En ese sentido, quizá también sea de utilidad para ustedes y de interés revisar este documento que también está público y se llama Guía para el Diseño e Implementación de Registros Administrativos con enfoque de la Agenda 2030. También al final de la presentación están mis correos y con mucho gusto puedo difundirlos porque quizá es un material que vale la pena revisar con el objetivo de fortalecer esta etapa del diagnóstico, la generación de diagnósticos dentro del ciclo de políticas públicas. El tercer subíndice que compone este índice de capacidades funcionales tiene que ver con la capacidad para formular políticas y estrategias. Este subíndice se vincula de manera directa con la etapa del ciclo de políticas públicas que tiene que ver con el diseño de la intervención. Y en ese sentido está estrechamente vinculada con las capacidades disponibles en las administraciones subnacionales para considerar y analizar las opciones que derivan del diagnóstico y del proceso de sensibilización que se hizo en las etapas previas, para que entonces esa información que nosotros analicemos derivada de las dos etapas previas nos permita identificar, bueno, pues cuál es la hoja de ruta más adecuada para atender las problemáticas públicas identificadas, fijar o definir objetivos específicos acordes con las necesidades específicas y con los recursos específicos que tiene nuestra administración para poder, bueno, elaborar políticas públicas de carácter sectorial o transversal que promuevan acciones para impulsar el desarrollo sostenible a través de la atención de las necesidades particulares y específicas en los contextos locales. El siguiente subíndice tiene que ver con la capacidad de presupuestar. Una vez que nosotros ya identificamos las problemáticas, ya diseñamos nuestra intervención o diseñamos cuáles son las posibles hojas de ruta para implementar acciones que atiendan las necesidades identificadas, bueno, pues es necesario identificar también cuáles son los recursos, las capacidades disponibles que la administración tiene para poder llevar a la práctica la implementación o el diseño de la estrategia de política pública que se definió en las etapas previas. Fundamentalmente, esta capacidad mide aspectos relacionados con las capacidades disponibles en las administraciones locales para planificar, para gestionar y para poner en práctica los proyectos, programas y estrategias definidas con base en los recursos presupuestarios disponibles, en los recursos humanos y financieros disponibles y en las capacidades técnicas con las que
contamos para llevar a cabo una adecuada definición de los indicadores de seguimiento y monitoreo y también para implementar acciones correctivas o preventivas que tienen que ver, claro, con la siguiente etapa que es bueno, se refiere al subíndice de capacidades para evaluar y que está relacionada con la última etapa del ciclo de políticas públicas. Fundamentalmente, esta etapa tiene que ver con la capacidad que las administraciones locales tienen para medir los resultados, para identificar y codificar y sistematizar las lecciones aprendidas derivadas de las etapas anteriores y de los resultados de nuestra intervención pública, y en ese sentido garantizar que, por un lado, contemos con la información necesaria que nos permita que los procesos de planeación, eh, toma de decisiones y rendición de cuentas estén fortalecidos con base en esta evidencia. Por otro lado, nos permite también tener una información muy útil y adecuada para que como decía anteriormente, hay programas públicos que se implementan año con año. Entonces, en ese sentido, los resultados, la información que proveen las evaluaciones y los sistemas de monitoreo nos permiten fortalecer y robustecer nuestras estrategias de intervención pública y en ese sentido, bueno, pues abonar con mayor intensidad a la promoción de acciones que busquen avanzar en términos de desarrollo sostenible en el ámbito subnacional, teniendo en consideración, como ya decíamos, pues los 3 principios del desarrollo. Que promueve la Agenda 2030, la integralidad, la universalidad y sobre todo el no dejar a nadie atrás. Y bueno, ya a manera de conclusión, porque me parece que ya voy un poco extendido en el tiempo, me disculpo por ello, tenemos lo siguiente, ¿no? En términos de las implicaciones prácticas del enfoque de la Agenda 2030, tenemos conclusión que, bueno, los diagnósticos participativos deben considerar, como ya dijimos, una perspectiva integral del desarrollo sostenible, considerando de manera igualitaria la dimensión ambiental, social y económica. La implementación práctica del enfoque de la Agenda 2030 en el ciclo de políticas públicas nos permite o nos debería permitir también identificar, bueno, cuáles son los sectores de la población particularmente vulnerados en términos del ejercicio de los derechos humanos y en términos de las condiciones de vulnerabilidad, rezago y marginación a las que se enfrentan. Esto es particularmente importante por el siguiente punto, porque implementar o diseñar, implementar, monitorear y evaluar las intervenciones públicas con esta perspectiva del enfoque de la Agenda 2030 nos permite identificar y generar también alternativas de solución que busquen atender las necesidades particulares de la población que más lo necesita, de los grupos que más lo necesitan, en las zonas en donde más se necesita, considerando también, desde luego, que haya una promoción del desarrollo sostenible de manera integral, considerando la condición, la dimensión ambiental, social y económica, y en ese sentido las contribuciones o la incidencia que pueden tener de manera directa o indirecta en las condiciones de vida de las personas. También nos permite o el enfoque de la Agenda 2030 en el ciclo de políticas públicas y en el diseño de intervenciones públicas, nos permite entender la desigualdad como un fenómeno presente en todos los países, en todas las dimensiones del desarrollo. En alguna conversación que teníamos con alguna contraparte esta semana, decíamos o estábamos hablando de diferentes entidades, no recuerdo específicamente cuál, pero hablábamos de una en el norte en la que decíamos, bueno, está bien, tienen índices de desarrollo humano alto, en general condiciones de ingreso alto, pero sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo grupos de población tradicionalmente vulnerados que requieren de una atención particular, específica y con mucha mayor intensidad para garantizarles el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, este punto se refiere particularmente a que el enfoque de la Agenda 2030 siempre busca identificar cuáles son las brechas de desarrollo para atender las necesidades y, en ese sentido, reducir las desigualdades y promover avances de manera integral, universal y sin dejar a nadie atrás. Del lado derecho de la figura también tenemos que, bueno, las implicaciones prácticas del enfoque de la Agenda 2030 en el diseño de políticas públicas nos permiten generar alternativas de solución que promuevan, como ya decía, el empoderamiento de grupos rezagados o tradicionalmente excluidos, vulnerados, con carencias sociales y condiciones de rezago y marginación, además de que, bueno, permiten fortalecer, digamos, su capacidad para gestionar el cambio e involucrarse en él. Estos componentes de participación ciudadana que mencioné
o más que de participación ciudadana, de participación en un sentido más amplio de incluir a todos los sectores o grupos de actores del desarrollo, bueno, permite fortalecer, digamos, la capacidad de incidencia que tienen todos los grupos de desarrollo, considerando desde luego los grupos tradicionalmente vulnerados. Como ya dijimos, esto es fundamental porque ello nos permite diseñar soluciones de intervención de política pública que atiendan a todas las necesidades de manera universal y sin dejar a nadie atrás. Ya casi para terminar, también dentro de las implicaciones prácticas identificamos que, bueno, incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en el diseño de políticas públicas nos permite incorporar medidas que buscan reducir, eliminar y atacar, digamos, la discriminación, la exclusión y las vulnerabilidades de diferentes grupos de población. Esto es importante por lo mismo que decía hace un momento. Es importante promover el desarrollo sin dejar a nadie atrás. Y bueno, finalmente, incluir el enfoque de desarrollo sostenible en el diseño de intervenciones o políticas públicas nos permite diseñar alternativas que incluyan a todos los sectores, a todos los grupos y a todas las zonas territoriales en las que haya problemáticas que buscamos atender. Y en ese sentido, el diseño de nuestras estrategias de intervención y política pública tendrán mayor representatividad y legitimidad, y en ese sentido también el ejercicio de los recursos públicos podrá orientarse y asignarse con mucha mayor eficiencia. Y bueno, estos son los temas que nosotros queríamos abordar en esta sesión. Les agradezco de antemano que hayan estado prestando atención. Veo ahí en el chat algunas preguntas o algunos comentarios, entonces estaré muy gustoso de poder responder o intentar responder a ellos. Les invito, permítanme antes de terminar, a hacer 2 comerciales. Como decíamos anteriormente, esta es la segunda sesión de 5 que tenemos programadas. Por favor, estén atentos a las comunicaciones de INAFED y de PNUD para poder sumarse a las siguientes sesiones. Mi correo está ahí en la presentación, cualquier comunicación, con mucho gusto. Y ya el último comercial es que, bueno, como saben, la semana pasada en PNUD México presentamos el Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2020, una década de transformaciones locales en México. Es un instrumento de suma importancia para nosotros, es el producto emblemático de la institución a la que represento, y entonces en ese sentido quiero comentarles que la siguiente semana estaremos teniendo todos los días una serie de eventos que le llamamos Semana del IDH. Por favor, estén atentos a las comunicaciones en redes sociales de PNUD. Y por favor, Ernesto, no sé si te comprometo mucho, pero quizá puedo compartirte la agenda y nos ayudes a difundirla. Y bueno, con mucho gusto podemos atender cualquier temática relacionada con el desarrollo humano a nivel municipal en México. Les agradezco nuevamente por su atención. Una disculpa por mis cambios de voz. En algún momento tuve ahí complicaciones, pero les agradezco de antemano muchísimo a todos y todas por estar aquí presentes. Que tengan buena tarde y quedo atento a las preguntas. Agradecemos mucho la presentación por parte del maestro Mario López Rondán. Y de igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Antes de entrar a esta parte de preguntas y respuestas, me voy a permitir cederle el uso de la voz a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, para que nos brinde unos comentarios finales. Adelante, Ernesto, por favor. Gracias, Leslie, muy amable. Adrián, la verdad es que te queremos agradecer toda esta exposición que nos hiciste de, yo diría 3 cosas y las diría muy rápido porque también tenemos varias preguntas, Adrián. Lamentablemente se nos fue el tiempo y le pediría a mi compañera Leslie que hiciera una lectura pues muy rápida de las preguntas, Adrián, con 2 propósitos. Primero, para dejar testimonio de que has generado un gran interés por parte de nuestros asistentes. Y segundo, con la petición amablemente, Adrián, de que tú pudieses llevártelas a casa y que después nos pudiera, solo en aras del tiempo, que después nos pudieras hacer llegar una respuesta para que por el medio que normalmente nos comunicamos con nuestras amigas y amigos, ellos tuviesen una respuesta puntual a estas intervenciones, porque la verdad ha sido muy interesante escucharte hablar primero de todo ese centro que es la Agenda 2030, segundo, de todo este método de trabajo que de manera muy puntual has desagregado aquí en la exposición,
Y tercero, por redondear con esto que le llamaba las implicaciones prácticas de qué significa y qué representa instrumentar un enfoque de la Agenda 2030 en el ámbito de los gobiernos locales. Dicho lo anterior, le pediría a mi compañera que si nos haces favor, Leslie, entonces, de hacer lectura a estas preguntas con este planteamiento, con este ofrecimiento de que nos pudiese dar una respuesta puntual a ellas y inmediatamente ya pues dar por concluida esa transmisión. Adelante, les decía, es tan amable. Muchas gracias, Ernesto. Y si en aras de este tiempo, nada más va a ser una lectura rápida, maestro. Nuestro participante... Leslie, ¿Sí? en aras de que pueda yo tener toda la información, dame un segundito porque quiero grabarlas para poder tenerlas y después poder dar respuesta. De igual forma, nosotros le podemos hacer llegar estas preguntas en un Perfecto. documento. Sin Te lo problema, agradezco maestro mucho. Adrián. Sí, gracias. Entonces, gracias. Sí, sin ningún problema. Nuestro participante Humberto nos comenta, con base a lo comentado, donde se menciona la construcción de indicadores por parte de instituciones como CONAPO y Coneval, también se menciona la metodología para la construcción, tal cual como se aplica en Coneval. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lo que ellos hacen y se haría aquí? También entendería que puede ser un proyecto de complementación. Si es así, ¿cuál es el alcance mayor de lo propuesto aquí respecto a lo ya hecho por parte de las instituciones mencionadas? Nuestro participante Fausto Valdés nos comenta, ¿dónde puedo revisar los indicadores? Y si tienen en ellos alguna sugerencia para descargarlo por municipio para con ello sacar metas relacionadas realistas. Nuestra participante Jessica Ariadna Alanís Soriano vía Facebook nos comenta, ¿qué hacer para que los presidentes les atraiga a implementarla? De igual forma, vía Facebook, nuestro participante Tomás Jiménez nos comenta, es un poco difícil aterrizar ideas tan generales a actividades muy específicas. ¿Qué hace un municipio pequeño o cómo lo consideran ustedes? ¿Cómo se haría el proceso de vincular estrategias nacionales a actividades que se desarrollan de manera local? De igual forma, vía Facebook, Bernardino Cabrera Flores nos comenta, este índice, como menciona, indica o comprende al municipio de San Quintín en Baja California, o bien, el actual ya comprende a los dos nuevos municipios de Baja California. Y por último, el participante Fantomás Elegante vía Facebook comenta, ¿por qué utilizan información tan antigua para calcular el índice de capacidades municipales 2018? Esto no refleja la realidad de las administraciones municipales actuales. Son todos los comentarios que tenemos hasta el momento y sin más me gustaría, maestro, que nos brinde antes de cerrar un mensaje final. De igual forma, licenciado Ernesto, si tiene alguno, adelante, el foro es de ustedes. Muy breve porque la razón de que no tengamos tiempo para responder las muy interesantes preguntas se debe a que me extendí más de lo que debía. Una disculpa. Desde luego que en cuanto se me comparte el documento con las preguntas que repito muy interesantes y oportunas, yo me voy a dar a la tarea de poner ahí las respuestas, las ligas a la información, todo lo referente a las respuestas apropiadas para las muy interesantes preguntas, repito, que se plantean, y pues lo difundiré con ustedes para que me ayuden a distribuirlo entre las y los participantes. Y solo para cerrar, nuevamente agradecerles su asistencia y recordarles que en PNU tenemos muchas actividades muy pronto en las cuales buscamos incluirles y colaborar en conjunto, y bueno, pues nuestros correos están abiertos, de igual manera los teléfonos, y quedamos muy atentos para cualquier tema. Adrián, muchas gracias. La verdad es que te agradecemos que te hayas hecho un espacio. Por supuesto, podemos darle continuidad a esas preguntas con la siguiente sesión que se llama justamente Incorporación del enfoque de la Agenda 2030 en la planeación municipal. Lo esperamos el 28 de marzo. Y pues no nos resta más que agradecerles a todos ustedes, por supuesto, Adrián, al maestro Adrián Escudero, por principio de cuentas, y a todos ustedes, amigos, amigas, que se hayan hecho un espacio para acompañarnos. Gracias en nombre de la Secretaría de Gobernación, de la INAFED, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Que tengan una gran tarde y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Muchas gracias.